Kaixo, Kaixo, vuelta a tu gara. Hoy os traigo mi último libro, El comunalismo abertzale, frente a la globalización neoliberal, el colapso de la izquierda y la destrucción de Euskal Herria, ¿vale? Este es el nuevo libro, que ahí podéis ver, y es un libro donde se abordan diferentes temáticas, donde hablo desde la demografía a la política, pasando por la historia, y también abordamos los retos que tenemos a nivel cultural, social, político, demográfico, etc. Que Euskal Herria se muere no es ningún tipo de perogrullada, es una realidad. Entonces, estamos en un momento histórico donde nos toca responder a muchas preguntas. Tenemos por un lado el plano cultural identitario, que a la gente patriota nos preocupa, y tenemos por otro lado el plano social, que a la gente que tenemos una visión comunal de las cosas también nos preocupa y nos interesa. Y este libro, el del comunalismo abertzale, viene a responder en un tiempo político de polarización política, en un tiempo donde no es posible el debate, en un tiempo donde en Euskal Herria todo está capado, viene a plantear un debate que es fundamental, que es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un capitalismo senil que está arrasando con todo? ¿Qué hacemos con una globalización neoliberal que está acabando con todas las culturas populares? Y luego, claro, tenemos que entender que de esa globalización neoliberal nace el relato del poder, un relato donde intentan obligar a las naciones minorizadas de Europa, y no únicamente hablamos de Euskal Herria, sino que hablamos de Euskal Herria, de Cataluña, de Galicia, de Córcega, de Gales, de diferentes naciones que hay en Europa, que no tienen un estatus propio y que a día de hoy están en un claro riesgo de desaparición. En Euskal Herria mucha gente se cree que estamos mejor que, por ejemplo, en Bretaña, pero la realidad es que los próximos 20 años, y en el libro lo trato, para 2036, los arnasgunes van a desaparecer. Entonces esto quiere decir que nuestra cultura va a desaparecer. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y hacia dónde vamos, y sobre todo, por qué vamos hacia dónde vamos. Y vamos hacia dónde vamos más que nada porque el capitalismo crecentista, es decir, el crecimiento económico ilimitado, necesita de ese crecimiento para que se siga manteniendo la máquina neoliberal. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que ser conscientes que una cosa es las migraciones, por ejemplo, naturales que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Y hablo hace muchísimos miles de años, con migraciones que están teledirigidas por la patronal para alimentar al capitalismo, ¿no? Siempre tengo un lema que es que migrar no es un derecho, lo que es un derecho es no tener que migrar. Y este libro viene a profundizar sobre el concepto de comunidad, por ejemplo, de cohesión comunitaria, qué es la cohesión, qué es la comunidad, qué es una nación, qué es ser ciudadano de una nación, porque estamos en un contexto sociológico donde ser parte de una nación implica tener un DNI. Para mí eso no implica ser parte de una nación, el DNI es un papel, lo que implica es el arraigo, la pertenencia, ¿no? El querer formar parte de esa nación. Y yo creo que estamos en un momento histórico donde esa nación está muy vinculada con el tema cultural y con el tema comunitario, ¿no? Y nos han vendido que lo nacional y lo comunitario van en diferentes cajones y van en un mismo cajón. Y este libro, el del comunalismo abertzale, tiene esa vocación, tiene la vocación de intentar explicar a la gente que nación y comunidad son lo mismo. Es decir, sin nacionalismo no hay comunalismo y sin comunalismo no hay nacionalismo, ¿no? Es un poco el planteamiento que tiene este libro del comunalismo abertzale, y sobre todo tiene también la vocación de decir que no estamos a favor de un mundo hiper mega globalizado donde hace 9 años en Pamplona, en Iruña, no teníamos un montón de franquicias que hoy en día tenemos, que la izquierda no estaba en el punto de decrepitud que está actualmente, y que Euskal Herria no peligraba hace 10 años. Nadie se planteaba hace 10 años que Euskal Herria fuese a peligrar. ¿Qué ha sucedido? Que en los últimos... Bueno, esto viene desde el año 2000 aproximadamente, pero los últimos 10 años, sobre todo la época post-pandemia, ha sido muy potente. Se nos ha vendido un modelo sociológico que viene directamente de Estados Unidos y que tiene las ansias de intentar responder a las inquietudes de la patronal. La patronal necesita una mano de obra extranjera ingente y por lo tanto vamos a copiar un relato que viene de Estados Unidos, que es el relato estadounidense de la Academia Progresista, y lo vamos a extrapolar a Euskal Herria y a Europa, ¿no? Cuando aquí no tenemos ni mucho menos la misma historia que ha existido en
en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que de ese relato es de donde nace, en realidad, un no relato, porque aquí no se puede extrapolar la situación sociológica que existió en Estados Unidos. En Euskal Herria no hemos tenido segregación racial, no hemos tenido una esclavitud, ni mucho menos de la envergadura de Estados Unidos de América, no hemos tenido una división religiosa tan harta como ha existido allá entre protestantes, católicos, anglosajones. Eso aquí no ha existido. Ha habido pequeños conatos, me viene a la cabeza el tema de los agotes, pero muy minoritarios en comparación con lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Y además los agotes eran también blancos, entonces eso también rompe un poco el relato este de que todo sujeto opresor es blanco y todo sujeto oprimido es racializado, cuando el primer imperialismo más harto que hemos sufrido en Euskal Herria ha sido el imperialismo árabe. Sobre eso hablo en el libro, sobre el imperialismo árabe, no para blanquear al imperialismo español, al imperialismo anglosajón o al imperialismo francés, sino para decir que existen muchos imperialismos y que son de diferentes colores, que no hay un sujeto per se opresor y un sujeto per se oprimido, sino que hay diferentes sujetos que son oprimidos y opresores. Y sobre esto va este libro. Este libro intenta desmontar, en la primera parte del libro, intento abordar todo el tema de cómo esta izquierda actualmente está en plena decadencia, ¿no? Por eso hablo de la destrucción de la izquierda, pero también del colapso de Euskal Herria, o a la inversa. Al final son palabras que están concatenadas. Da igual decir colapso de la izquierda, destrucción de Euskal Herria, o destrucción de Euskal Herria y colapso de la izquierda. O sea, da igual. O sea, digamos que es un momento de no retorno. Y si no entendemos la situación que tenemos, pues estaremos muy jorobados en muy poco tiempo. Como digo, la primera parte del libro es de diagnóstico, de demografía, de decir, en 2076, bueno, por ahí más o menos aproximadamente, en el Estado español habrá más población inmigrante en términos absolutos que población autóctona. Esto se corresponde única y exclusivamente a las necesidades del mercado capitalista, y esto es así, no hay otra explicación, y yo estoy en contra de esto porque diversidad es una cosa y la endofobia es otra. Yo considero que hay que vivir en el mundo actual en el que vivimos, que tenemos un contexto donde hay un montón de gente migrante. Evidentemente esa gente se tiene que ir fuera. Yo no digo que la gente migrante tenga que irse a sus países. Yo creo que la gente migrante tiene que integrarse y que tenemos que frenar la inmigración futura que se nos plantea por motivos meramente económicos. Y tenemos que frenarlas por dos motivos muy evidentes. Uno de ellos es que esa migración no va a conllevar la salida de la pobreza de los pueblos del sur, y por otro lado que esa migración va a conllevar la destrucción de las naciones minorizadas de Europa. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro tenemos que consentirlo. O sea, tenemos que intentar sacar de la pobreza a toda la gente de los países del sur. ¿Cómo se hace? Pues decreciendo. Mucha gente me dice siempre, pero es que el decrecimiento no es llamativo, el decrecimiento no es atractivo, y yo siempre les digo lo mismo. Ya estamos decreciendo. O sea, ahora mismo la gente está dejando de ir a cenar, la gente se está comprando menos ropa, la gente está dejando de irse de vacaciones, o sea, ya hay una recesión, que es lo negativo del decrecimiento. El decrecimiento es una cosa que está planificada, que es una cosa que está aceptada por los individuos. La recesión es todo lo contrario, es una imposición que ya está sucediendo. Hay una recesión de la economía, hay una recesión de las economías familiares, porque claro, te dirá la gente del PSOE que la economía va como un tiro. No, la economía macroeconómica, a nivel macroeconómico puede ir como un tiro, que tampoco va como un tiro, simplemente hay un crecimiento leve, pero las economías familiares están en auténtica recesión, y eso lo sabemos cualquiera que vivimos en Euskal Herria, ¿no? La segunda parte del libro, bueno, pero quiero detener un poco más en esa primera parte, ¿no? Aparte de este diagnóstico que hago sobre la situación actual que tenemos en Euskal Herria y en Europa, el libro aborda muchos conceptos. Aborda conceptos, como he dicho antes, como el imperialismo árabe, el tema de las personas, también desde un punto de vista de que se ha perdido el norte con el tema del racismo, que racismo es la superioridad racial de una raza sobre otras, y comportamientos verdaderamente asquerosos donde una persona se considera superior a otra por el mero color de su piel. Yo estoy totalmente en contra de esto, pero estamos en un contexto donde el racismo son percepciones, lo cual es muy chungo, porque si tú percibes que una persona es racista, puedes apuntar y decir eres racista, entonces cualquier tipo de violencia contra persona racista está permitida, aunque no sea realmente racista, simplemente yo te acuso de racista. Esto pasaba en la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando decía, no, es que mi vecino es rojo, mi vecino es anarquista, entonces por pequeñas rencillas familiares lo que sucedía es que mataban a gente, ¿no? Claro, hoy he escuchado también diferentes podcasts y tal, ¿no? Mucha gente decía, ¿no? El tema de que cuando el fascismo
es todo, el fascismo no es nada, ¿no? Y yo creo que estamos en ese contexto, el fascismo lo es todo, y pasa lo mismo, ¿no? Tú señalas a un sujeto fascista y al ser fascista la violencia se puede contra él ejercer, ¿no? Independientemente de que sea fascista o no sea fascista. Hemos perdido el norte absolutamente, y este libro en la primera parte intenta desmontar todo esto, intenta atacar además atacar constructivamente a la izquierda sociológica, diciéndole que ha perdido el norte, que estamos en un contexto que no es positivo, donde parece que todo es blanco o negro, o eres progresista o eres ultraderecha, no caben los grises. Yo creo que hay mucha gente decente que está harta de este rollo, ¿no? Que está harta de estos dos cajones tan segmentados, donde o eres lo uno o eres lo otro, no caben matices, o sea, o eres feminista o eres antifeminista, y si no te gusta el feminismo queer, pues ya eres una persona que odias a las personas trans, y esto se puede extrapolar al resto de cosas, ¿no? O sea, estar en contra, por ejemplo, de las políticas del Green New Deal, que es ecologismo de pacotilla, te hace ser ya casi un antiecologista, ¿no? Estamos en un contexto que es absurdo, pero evidentemente somos muchas las personas que podemos cuestionar actualmente el modelo migratorio porque estamos en contra del tren de alta velocidad, ¿no? Y estos matices, que además, y insisto, criticar el modelo migratorio no implica criticar a las personas migrantes, implica criticar un modelo macro que genera unas consecuencias a nivel micro de comunidades. Y desgraciadamente, si nosotros no hablamos de lo que está pasando con este modelo migratorio, solo va a hablar la ultraderecha. Entonces regalamos el relato y como supuestamente nada pasa, que sí que pasa, pues lo que hacemos es un no relato donde los únicos que llegan a la gente de una manera populista son las personas de ultraderecha. Y el problema no es eso, es que la ultraderecha, como es muy falaz, y lo vemos en Italia con Meloni, ¿no? Lo hemos visto en Francia también, lo que sucede es que esta ultraderecha neoliberal lo que hace es, cuando miente a sus votantes, es hacer crecer a los votantes de ideas más chungas, que son los neofascistas y los neonazis, básicamente, ¿no? Y en el caso del Estado español, los neofalangistas. Y en la segunda parte del libro se plantea una alternativa, porque estamos en un momento de alternativas, es decir, ¿qué hacemos frente a lo que tenemos? Y lo que hay que hacer es generar una alternativa estructural, una alternativa integral, donde hablamos de partido, sindicato y cooperativa. El comunalismo abertzale critica el productivismo, critica una sociedad del crecimiento ilimitado, critica una sociedad basada en eso, en crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Y por qué? El modelo demográfico que tenemos es consecuencia de un modelo filosófico que está anclado en el crecimiento ilimitado de nuestras economías, en el crecimiento ilimitado de nuestras vidas, que nos dicen, tener más te hará ser mejor. Nosotros decimos que no, y decimos que hay referentes en Euskal Herria, anclados a la comunidad, que nos dicen que se puede vivir mejor con menos, y ahí entra el concepto del biziposa, por ejemplo, ¿no? De la alegría de vivir. Y yo creo que en Euskal Herria tenemos que abrazarnos a estos conceptos, tenemos que cambiar totalmente el imaginario político y el imaginario ideológico, y tenemos que dar una vuelta y decir que las actuales muletas que tenemos ideológicas no sirven para los nuevos tiempos en los que estamos presentes, ¿no? Y ahí aparece el comunalismo. Yo hago una vinculación entre comunalismo y carlismo. Creo que el comunalismo tiene un antecedente histórico que es el carlismo del siglo XIX. Creo que tenemos que volver a Lerry Bacharre, a Ausolán, que tenemos que volver como modelos, no como máximos. Es decir, un referente es una forma de anclarte a una idea, y en este caso el Lerry Bacharre y el Comunal y el Ausolán son referentes, no son verdades absolutas extrapolables a todos los lugares actualmente del mundo que tenemos en el mundo y en nuestro mundo chico, que es Euskal Herria, ¿no? Yo creo que es evidente que hay que diferenciar entre lo que es un referente y una idea y lo que es una realidad extrapolable, ¿no? Y desde luego que tenemos que hacer una planificación, pero que el objetivo es de crecer políticamente, de crecer económicamente, de crecer incluso demográficamente, porque nos hablan de invierno demográfico, nos hablan de crisis de la demografía. Lo que tenemos es una situación donde ha habido mucha gente en los años 60, 70, ¿no? Que las poblaciones han crecido y van a llegar a la adultez, a la vejez, cortes de edad que han sido muy amplias, ¿no? Esto implica que la pirámide se destructura, donde de repente tenemos arriba una gran, pues una gran población y abajo menos población, ¿no? Lo que se dice una pirámide invertida, ¿no? Pero esto se va cambiando con el tiempo. Mi generación, finales de los 80, principios de los 90, ha sido mucho menor que la de los 70 y 60, ¿no? Y 50. Entonces, ese baby boom que se va a desvanecer en los próximos 30-40 años, la pirámide poblacional volverá
a su ser, es decir, las poblaciones no envejecen, sino que cambian las pirámides de población. Esto hay que dejarlo bien, bien claro, y sobre eso hablo también en el libro del comunalismo de Abertzale. Como veis, es un libro que es difícil hacer en un vídeo de 15 minutos, en un vídeo de 20 minutos. Sí que me gustaría decir que es una pena. Es una pena, intentaré hacer una presentación un poco más intensiva dentro de unos días. Es una pena que no se pueda presentar hoy en día estas cosas públicamente. En Euskal Herria hay una omerta, hay una mafia que intenta cuestionar todo aquello que no es lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? Entonces la democracia se muere. Y aquellas personas que hablan de veto político son las primeras que vetan cualquier idea que se sale fuera de su lógica, ¿no? De su idea, ¿no? Y esto es, a mi modo de ver, es autoritarismo, y se puede decir que es fascismo. Lo que pasa es que, como lo que decía antes, el fascismo ha perdido el norte, pues es muy difícil ver qué es y qué no es fascismo. La realidad es que tenemos que dar respuestas a una situación que es crítica para Euskal Herria. Y va a ser más crítica en los próximos 10, como digo, 15, 20 años, 30, 40, y no solamente el euskera lo que corre peligro, porque hay una demostración, hay mucha gente que dice la lengua es lo más importante. La lengua es muy importante, evidentemente que la lengua es muy importante, pero en lugares como Francia, que yo analizo en el libro, hablar francés y no dominar el árabe no implica que esa persona esté integrada en la comunidad de origen. Y eso lo hemos visto en Francia. Entonces, idioma sí, es decir, preservación del euskera, por supuesto, cultura sobre todo. La cultura es lo máximo, y lo que tenemos que intentar es que la cultura sea lo que rija las comunidades humanas del futuro en Euskal Herria. Por eso hablamos de porcentajes, por eso hablamos de que lo más ideal para que la integración se pueda dar esté entre el 10 y el 15% de población migrante. El comunalismo Abertzale no deja a nadie fuera por su color de piel, sino que plantea que todo el mundo cabe, pero cabe obviamente con unos porcentajes, porque si la matriz nacional desaparece, ¿dónde se va a integrar esa gente? Porque nosotros y nosotras, las personas comunalistas y Abertzale, sí que creemos en la integración, no creemos en el multiculturalismo, y en este libro hacemos un repaso sobre todos los fracasos multiculturales que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Hablamos de los Balcanes, hablamos de India, hablamos de Pakistán, hablamos de Tutsis, hablamos de Hutus, y hablamos de muchos otros modelos multiculturales que no han funcionado. Lo que funciona es la integración y el mestizaje natural. Y en esa línea yo no me voy a mover. Y creo que hay que generar marcos que sean diferentes a los hegemónicos a día de hoy, ¿no? Y bueno, y estamos en un momento, como digo, muy jodido, muy chungo, donde no se puede discrepar. No se puede discrepar. Yo pensaba hace unos años, cuando escribí Recomponer Europa, que discrepar era posible, que decir que no estabas de acuerdo con lo que la izquierda hegemónica decía era plausible y se podía hacer con argumentos. Con el paso de los años, después de 2 años, estamos en 2026, escribí Recomponer Europa en 2024, me he dado cuenta que esto no es posible, me he dado cuenta que no se puede discrepar con esa izquierda hegemónica, porque en cuanto discrepas pasas a ser directamente fascista. Y para los fascistas eres un guarro, ¿no? Es así de claro, no eres de los suyos tampoco, porque no crees en el liberalismo, no tienes sus códigos, no tienes su moral. Entonces, en este marco creo que nos toca reivindicar lo antiguo, adaptándolo a lo nuevo y generando nuevos marcos. Y yo creo que el siglo XXI no va a ser un siglo de naves espaciales, de extracción absoluta y de fatochadas o patochadas súper tecnológicas, sino va a ser de vuelta a la tierra, de vuelta a la raigambre, de vuelta al origen, ¿no? Y en eso está el comunalismo Abertzale, en recuperar lo nuestro, en mantener lo de todos y todas, y en decir que la cultura, que ser Abertzale no es un delito, que es un derecho, yo creo, que todos los pueblos existan, y ya decía el subcomandante Marcos en su momento, ¿no?, que la globalización implicaba la desaparición de una gran parte de la humanidad, y yo creo que en este proceso de globalización 2.0, que es ese ataque del capitalismo frente a Europa, ¿no?, el capitalismo europeo siempre ha entendido, ¿no?, que las colonias son lugares de extracción de mano de obra y de recursos, y de repente esa lógica extractiva la está practicando en su propio territorio, porque ya le da igual todo, lo que quiere es preservar un poco más esa labor extractiva en Europa. Como os digo, tenéis el libro, El comunalismo Abertzale. Si os metéis en la página de Perico Arenchakoa, que os dejaré en la descripción del vídeo toda la información, podéis acceder y podéis comprar el libro de manera segura.
Intentaré en los próximos meses, semanas, tener el libro en diferentes plataformas, espero que esté en Elcar, en Chalaparta, y que sea posible que el libro se pueda comercializar de manera normal y la gente lo pueda comprar tanto en Euskal Herria como en el resto del estado. Es un libro, evidentemente, que está centrado en Euskal Herria, y de ahí se ve claramente con las banderas. Pero es un libro que también se puede interpretar, nunca copiar, interpretar, porque es otro de los fallos que siempre ha tenido la izquierda, ¿no? Que intentar extrapolar realidades. El socialismo soviético lo extrapolamos, el buen vivir latinoamericano lo extrapolamos, el confederalismo democrático kurdo lo extrapolamos. No, es una realidad anclada en nuestras vivencias y en nuestros referentes históricos, políticos, culturales e incluso espirituales. Entonces, como digo, es una idea que está anclada y arraigada a nuestra tierra, a Euskal Herria, pero es completamente extrapolable en algunos factores, en algunas reflexiones, a muchos pueblos minorizados que hay en Europa y también en el mundo. Así que os invito a leer una vez más El comunalismo abertzale, os invito a que reflexionéis, a que seáis críticos en el actual mundo que es monocromático o como mucho bicromático, y os invito a que, como digo, en la página de Perico Arenchokoa, que dejaré en la descripción, pues podáis ver toda la información. Eskerrik asko entzutagatik, y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.